Vale. El Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. Esta parábola se conoce como la parábola de los 10 siervos o la parábola de las 10 minas. De hecho, en la versión que yo tengo no se habla de minas, sino que se habla de kilos de plata. Pero bueno, son referencias al dinero. Es como la parábola de los talentos, que también hacían referencia al dinero. Entonces nos encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 27. Dice el autor de este Evangelio: la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles lo siguiente: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decirle: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usen bien lo que se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos, que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Hasta aquí termina la parábola de los 10 siervos o de las 10 minas, según vuestra versión. Desde el principio se nos comparte cuál es el propósito de esta parábola. Jesús, por fin, está llegando ya a Jerusalén. Ya sabéis que el Evangelio, según Lucas, se toma con mucho detenimiento el compartirnos qué es lo que está haciendo Jesús en cada paso que da, por cada ciudad que visita, etcétera, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta de que aquí Jesús quiere desmitificar un problema que tenían varios de sus seguidores y discípulos, que creían que el reino de Dios ya iba a llegar en cuanto Jesús llegase a Jerusalén. Probablemente en el imaginario de alguno de ellos, que creían que Jesús entraría con poder político, moviendo militares, moviendo masas, y de algún modo dejar atrás el gobierno del Imperio Romano. Sin embargo, nos damos cuenta de que el reino de Dios todavía no iba a llegar tal y como ellos pensaban.
No obstante, no podemos olvidarnos de que el reino de Dios ya se había acercado. Ese discurso ya venía desde Juan el Bautista y desde Jesús al principio de su evangelio. Por tanto, nos damos cuenta de que el reino de Dios está viniendo en dos partes. Nosotros que ya conocemos la historia nos damos cuenta de que esto es así, porque Jesús ha venido una vez y volverá una segunda. Así también lo hemos leído, ¿verdad?, en Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 37. Si os parece, os lo leo brevemente algunos versículos de Lucas capítulo 17, versículo 20 al 37. Dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan, pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios y comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para embarcar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si se dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y ahí es cuando el Señor les dice: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Nos damos cuenta de que Jesús ya anteriormente estaba mostrando que por un lado el reino de Dios se había acercado, pero que por otro todavía faltaba por llegar. Por otro, nos damos cuenta de que en esta parábola el Señor Jesús evidentemente se está identificando con este hombre noble que va a ir a otro lugar para ser coronado. Ese lugar lejano, ese país lejano, según vuestra versión, es nada más que el cielo. Y va a ir al cielo para recibir evidentemente su reino, va a ascender a él para ser reconocido por quien es, por haber vencido a la muerte. Y ahí es cuando después volverá para su segunda venida. Los 10 siervos de esta parábola nos hacen recordar, por supuesto, a las 10 vírgenes, ¿verdad? O también a la parábola de los talentos, porque tienen ese tono de la venida del Señor como novio, ese tono de trabajo, de espera, de alerta. Aunque también nos hace recordar, como he dicho antes, a la parábola de los talentos, solo que aquí se habla de una forma distinta a esta parábola. De hecho, comparando ambas, nos damos cuenta de que aunque haya 3 personajes, aquí el tercer personaje es tratado de una forma distinta a como se trata en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículo 30. Ahí lo podemos leer, si os parece, en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 30. El castigo es severo, según Mateo, para el tercer siervo. Sin embargo, para el tercer siervo de esta parábola de los siervos, se refiere más bien de una forma distinta en la cual nos damos cuenta de que el castigo no es tanto para los siervos, sino para los conciudadanos, para aquellos que habían levantado, ¿verdad?, ese mensaje de no querer recibir
a Jesús como el Rey. De hecho, este mensaje, que si lo leéis en el versículo, ¿verdad?, más adelante, cuando quieren de algún modo hacer un boicot, no queremos que Él sea nuestro Rey, pone mi versión en el versículo 14 del capítulo 19 de Lucas. Y esto me hace recordar a lo que aparece en el Evangelio según Juan, capítulo 19. Porque ahí en Juan 19, versículo 19 al 22, dice lo siguiente: y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los judíos, por una que diga: Él dijo, yo soy el Rey de los judíos. De esta forma, nos damos cuenta aquí en el versículo 22 que Pilato responde: no, lo que he escrito, escrito está, y así quedará. Por tanto, de algún modo, esta escena, que por supuesto no es una parábola, es una situación real, nos hace alusión a cómo en el versículo 14, dentro de la parábola, esos súbditos que odian a este rey, a este hombre noble que va para recibir ese reinado, ese reconocimiento a un país lejano, nos damos cuenta de que, por supuesto, aquí Jesús con esta parábola estaba denunciando a los líderes religiosos. Por supuesto, con esta parábola, como con todas, nos podemos formular varias preguntas. ¿Qué pasa con aquel que no supo invertir el dinero que se le confió? Porque cuando hablamos de la parábola de los talentos nos damos cuenta de que su destino es morir. Sin embargo, aquí la muerte, según el versículo 27, no es para este siervo que no supo invertir, sino más bien para aquellos que levantaron ese mensaje, ¿verdad?, esa delegación, diciendo: no queremos que Él sea nuestro Rey. Pues según el versículo 27, para estas personas fueron llevados a la presencia del Rey y fueron ejecutados delante de Él. Por tanto, nos podríamos preguntar qué sucede con este siervo que no supo invertir. En esta parábola no se habla de ello. Por otra parte, nos podemos preguntar, debemos preguntarnos, ¿qué significa en el contexto de esta parábola ser un siervo de Dios? Ser siervo dentro de esta parábola implica ser hijo, implica ser salvo, implica ir al cielo, o simplemente es una situación de servicio en la cual no hay necesariamente una relación de salvación. Como he dicho antes, estos conciudadanos, estos súbditos que odiaban al hombre noble, por supuesto representan a aquellos judíos que estaban de algún modo, ¿verdad?, despreciando, desechando, no comprendiendo a Jesús como el Cristo. Pero por otro lado nos damos cuenta de que dentro de aquellos que siguen a Jesús, que sirven para el reino de Dios, hay personas que aparentemente sirven, pero no pertenecen al reino de Dios, no son hijos de Dios, no son personas salvas. Por tanto, al analizar esta diferencia, nos damos cuenta de que aunque una persona esté sirviendo en la iglesia, no significa necesariamente que esa persona sea un hijo de Dios. Es más, nos damos cuenta de que en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio, en cuanto a la ayuda en la iglesia, se puede presentar el fenómeno del trigo y de la cizaña. Aparentemente son lo mismo, pero nos damos cuenta de que en el fondo no es así. Por tanto, hermanos, aquí nos estamos dando cuenta de que, en definitiva, el énfasis en nuestra vida como creyentes no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Si somos hijos de Dios, automáticamente vamos a actuar en consecuencia, vamos a servir a Dios. Pero hay personas que se han adueñado de la iglesia o de la fe, de la religión, y de algún modo se creen herederos del cielo, de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero, desgraciadamente, no conocen a Dios. Y este matiz lo vemos al final de ese famoso sermón del monte que hace Jesús, ¿verdad? Donde unos siervos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios.
pero si en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús les comparte, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Fijaos cuán fuerte puede ser esta situación, porque suponemos que estas personas que se acercan a Jesús le están diciendo la verdad. Han sanado y han echado fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no conocían a Jesús. De algún modo nos podemos dar cuenta también que la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios se puede mover a través de personas que no pertenecen a su reino. Y esto es increíble, hermanos, porque lo veremos ya este domingo con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Donde se hace un montón de fiesta por su entrada, en un pollino montado, ¿verdad? Y dicen Hosana en las alturas, por el Mesías que acaba de venir. Y en eso lo leemos ahí, y lo veremos más adelante el domingo. Los fariseos y líderes religiosos de algún modo se quejan ante Jesús porque sus seguidores de Jesús estaban diciendo palabras que solamente se usaban para Dios. Y los fariseos y saduceos le decían a Jesús: calla a tus siervos, ¿no ves lo que están diciendo? Y ahí es cuando Jesús les dice a ellos: si ellos se callan, hasta las piedras hablarían. Por tanto, hermanos, cuando la iglesia está dormida, cuando los que se supone que son hijos de Dios no actúan en consecuencia como tal, Dios va a usar hasta piedras para seguir con su reino. Él va a llamar a personas y va a tocar a personas de la nada. Y esto también lo veremos el domingo, lo mencionaré el domingo, pero ya os lo adelanto. Hubo un predicador que dijo: el día en que una persona abra la Biblia, la lea y crea en mí, crea en Dios, ese día todos nos tendremos que avergonzar. Y este predicador dijo estas cosas no porque estaba en contra de sociedad bíblica, por supuesto que no. Es bueno que cada vez se haga un esfuerzo por traducir la Biblia en diferentes lenguas, sino porque nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, es ser testimonio de Dios, ser luz en el mundo, ser sal en el mundo. Y cuando una persona que no es de Dios, que es del mundo, conoce a Dios porque Dios mismo va por él, porque la iglesia está dormida, la iglesia se tiene que avergonzar. Y esto es increíble por un lado porque nos hace ver que la iglesia y el reino de Dios es de Dios. No es del director de la denominación tal, no es de la iglesia tal, no es de ningún movimiento evangélico, por más aparentemente famoso que sea. Es de Dios. De hecho, si algo ha demostrado hoy en día la humanidad en pleno siglo XXI, es que se pueden llenar lugares en el nombre de Dios sin que ahí se hable de Dios directamente. Qué triste, ¿verdad? Lugares donde aparentemente se congregan en el nombre de Dios, pero lo único que están haciendo es orando consigo mismo, como el fariseo en el templo señalando al publicano, o creando sus propios dioses. También, hermanos, nos damos cuenta de que, por supuesto, aquí se está hablando de dinero. En la otra parábola se hablaba de talentos. Aquí se habla de minas, que también se puede traducir como varias dracmas. Son monedas de tiempo de Jesús. Es por eso que esta versión que yo uso, la Nueva Traducción Viviente, por ser un poco más actual, no usa ni dracmas ni minas, dice plata. Pero independientemente de eso, también me llama la atención cómo Jesús quiere mostrar cómo funciona el reino de Dios usando materiales que para nosotros entendemos que son mundanos, ¿verdad? Como el dinero. Dime, Anita. Ahora que hablas de eso, me ha llamado la atención. En aquella época había bancos. Bueno, Puede expresarse. había recaudadores de impuestos y habían cambistas, personas que hacían cambios, pero no bancos oficiales. Si más dinero que no has puesto la cosa y no ha producido el dividendo,
Eso no. Creemos que en principio no, al menos así no se habla aquí. Hay cambistas, hay recaudadores de impuestos, el hombre generalmente administraba la casa, pero no habría todavía en ese tiempo Todo bancos. eso sí que es desastre para que lo entendamos. Por tanto, nos damos cuenta, hermanos, de que aunque Jesús quiera usar expresiones que no son aparentemente espirituales, como el dinero, Jesús lo hace para entender que en el mundo existen también dones sobrenaturales, recursos que Dios nos da para que lo usemos. Y por supuesto, el usarlo depende mucho de la relación que tengas con el siervo. El tercer siervo, que es el que desgraciadamente, por miedo, no invierte el dinero que le había dado el hombre noble, le dice: siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él, le dice el hombre noble dentro de la parábola. Lo que os quiero matizar con esto, hermanos, es que por supuesto cuando hacemos un servicio al Señor, tenemos que hacerlo siempre en una relación con Él. Este hombre creyó, no sabemos por qué, de que este rey, de que este hombre noble, era una persona muy dura. Y es interesante porque este rey tampoco se lo desmiente. De hecho, todo lo contrario, le dice: si tú creías eso de mí, ¿por qué no has actuado así? Por tanto, este hombre, este rey, le está diciendo que de algún modo la forma en la cual tú concibes a Dios va a marcar tu servicio a Dios. Por otro lado, también nos muestra, no sé hasta qué punto Jesús lo quiere tratar así, de que por supuesto se hablaba de Dios en aquellos tiempos debido a la corrupción del liderazgo de la iglesia, del templo de Israel. Nos damos cuenta de que desgraciadamente se hablaba de Dios de una manera, vamos a decir, adulterada, disminuida. Hoy en día parece que es al revés, depende, ¿no? Hay denominaciones, hay iglesias, hay pastores que solamente hablan del infierno, yo lo sé, o que solamente hablan de leyes y de normas, y que de algún modo meten miedo a la iglesia para manipularlas. Pero hoy en día yo creo que en general es al revés. Todo el rato se suele hablar de tolerancia, de ser inclusivo, de que Dios siempre perdona, de que Dios siempre es bueno, y por supuesto que lo es. Pero no nos olvidemos de la otra parte. Para que me entendáis, voy a traducir o actualizar esta parábola al día de hoy. Y voy a decir: ya veis, en el versículo 21 decía el siervo: tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Eso es lo que dice el tercer siervo al hombre noble. Pues la forma de traducirlo hoy en día, donde el tercer siervo tampoco produce fruto del dinero que le confió, sería algo así como: pues, Señor, yo estaba confiado porque había escuchado de que tú siempre eres amor, de que tú siempre eres bueno, de que tú lo aceptas todo. Y es por eso que aunque me dieron recursos para trabajar, lo dejé pasar porque yo sé que tú lo perdonas todo. Esa sería la parábola actualizada al hoy a muchas iglesias donde se predica que Jesús es solamente una persona inclusiva, de amor, tolerante, que siempre te va a perdonar. Que como he dicho antes, esto es cierto. Dios es amor, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, Jesús es bueno, pero también fue al templo y echó a patadas a los cambistas porque habían hecho de negocio la casa de Dios, una casa de oración. Jesús también se enfadaba con sus discípulos y les decía: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, hombres de poca fe? O también a veces intercambiaba opiniones muy duras, comentarios muy duros con los líderes religiosos que se creían justos por sí mismos. Nosotros ya sabemos que cuando queremos conocer a Jesús debemos conocer todo el Evangelio de Jesús. Y en eso estamos.
Estamos todavía por el capítulo 19. Falta unos cuantos capítulos para terminar el Evangelio según Lucas. Por eso, hermanos, nos damos cuenta de que es importante a la hora de servir en la iglesia y fuera de la iglesia tener primero una relación con Dios. Porque tú aparentemente podrás servir, pero no ser hijo de Dios. Ahora bien, si verdaderamente eres hijo de Dios, vas a servir. Y lo vas a hacer para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Porque eso era precisamente lo que hacían los falsos religiosos. Ellos servían a Dios. Iban al templo, hacían ofrendas, hacían sacrificios, aparentemente compartían las escrituras en las sinagogas. Servían a Dios, pero no conocían a Dios. No tenían una relación con Dios. O como ya os lo dije también en su día, ¿verdad? Ya sabéis que yo no soy muy partidario de ver películas producidas por directores cristianos, porque muchas veces exageran las emociones y manipulan ciertas escenas que bajo mi punto de vista no son como aparecen en las escrituras o como es en la vida cotidiana. Pero hay una película, que creo que ya os lo dije, que se llama El Rapto, donde desaparecen muchas personas, pero el pastor se quedó en el mundo. Y el pastor se quedó pues porque aunque hablaba de Dios, no tenía una relación con Dios. No conocía a Dios, desgraciadamente. Y esto también lo sabemos con la historia, hermanos. Ciro, que era un hombre perverso, el rey de Persia, Ciro, era un hombre idólatra, ya lo sabéis, era mujeriego, no tenía una moral. Y sin embargo, por Israel fue considerado un libertador, fue considerado un Mesías, porque ayudó a que aquellos que habían sobrevivido del cautiverio babilónico, bajo el poder de Nabucodonosor, pudieran volver a Jerusalén, reconstruir las murallas, reconstruir la ley y seguir adelante como pueblo de Israel. Ciro era, como he dicho antes, una persona que fue un arma, una herramienta de Dios, pero no tenía una relación con Dios, no temía a Dios. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de pensar ya, a la luz de aplicar esta parábola que hasta cierto punto me parece sencilla y muy conocida, sobre todo como la parábola de los talentos, debemos de pensar en qué momento nos encontramos nosotros. Porque, por supuesto, es bonito servir en la iglesia, ya sea en el mantenimiento de la iglesia, en la alabanza, en la presidencia, en el estudio de la palabra, con los niños, con los adolescentes. Es precioso ver cómo el Señor nos usa para que otras personas sean de bendición. Pero cuando lo hacemos solamente para recibir reconocimiento, para ser vistos por otros, cuando lo hacemos sin tener una relación personal con Dios durante la semana, no lo estamos haciendo porque seamos hijos de Dios. Lo estamos haciendo para callar nuestras conciencias, para sentirnos buenos, para sentirnos dignos de ir al cielo. Pero como también ya os he dicho, hermanos, cuando una persona no ha sido regenerada por Dios, cuando una persona no ha nacido de nuevo, esa persona no ama a Dios ni las cosas de Dios, y por tanto ir al cielo a esa persona le supondría como ir al infierno. Sería un sufrimiento para esa persona, porque si no se deleita de las cosas de Dios aquí, en este mundo, ¿qué va a hacer por la eternidad, cara a cara con Dios? Pues no haría absolutamente nada y sufriría constantemente. Pero afortunadamente, Dios te da lo que aquí has hecho. Y si has vivido a espaldas de Dios, esa será tu eternidad, vivir a espaldas de Dios. Si has buscado la presencia y el rostro de Dios aquí en este mundo, vas a tener la presencia de Dios y vas a ver su rostro por la eternidad en el cielo. Qué justo es el Señor, ¿verdad? Porque en definitiva nos va a dar según lo que cada uno quiera. Por tanto, debemos de vigilar qué es lo que queremos de verdad. Esta parábola tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros, pero entre todas ellas
Por supuesto, he destacado y quiero seguir destacando de que es importante servir al Señor, pero más aún es tener una relación con aquel Dios al que sirves. Así que oremos por ello, hermanos, para que tengamos ese corazón dispuesto, para que tengamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y quisiera concluir con lo siguiente. Como he dicho al principio, por un lado el reino de Dios todavía no ha llegado, ni en este momento, cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, ni todavía ahora. Porque el reino de Dios, tal y como se está hablando en este sentido, es el reino de Dios que vendrá con la segunda venida de Cristo. Es el reino de Dios en todo su esplendor. Es el reino de Dios donde Jesús vendrá no solamente como abogado, sino como juez. Donde Jesús ya no solamente será el Cordero inmolado, sino que será el León de Judá, que venga por justicia. Pero no obstante, no debemos olvidar que desde que Jesús nació, el reino de Dios ya se había acercado al mundo. Que Juan el Bautista, que preparó el camino, ya estaba anunciando que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué se dice esto, hermanos? Y con esto concluyo. Porque el Espíritu de Dios estaba trabajando en la historia. Y ahora mismo el Espíritu de Dios está en nosotros. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a una persona que no es hijo de Dios, le podríamos decir, aunque seguramente no lo entienda, el reino de Dios se ha acercado hoy a tu vida. Porque el Espíritu de Dios reina en mi vida. Y su Espíritu, en mayúsculas, habla a mi espíritu y me enseña cómo dar testimonio de Él a ti. Por tanto, hermanos, como he dicho antes, aunque el reino de Dios en mayúsculas todavía no ha llegado, el reino de Dios cada vez se está acercando más. Y se está acercando a través de su Hijo, a través de su Espíritu, a través de su Iglesia y a través de cada uno, de cada quien que decida creer en Él. Así que busquemos siempre de la presencia de Dios. Estemos vigilantes, porque como he dicho antes, esta parábola de las 10 minas no solamente nos hace recordar a la parábola de los talentos, sino que también nos hace recordar a la parábola de las 10 vírgenes. Y nosotros nos debemos identificar con estos siervos a los cuales se les ha dado recursos. Cada uno tiene que identificar qué recurso se le ha dado. Quizá tu recurso es ayudar en áreas de la iglesia específicas. Quizá tienes mucho tiempo libre y con eso nos puedes ayudar. Bueno, a nosotros no, a la iglesia. Quizá tu juventud, quizá tus estudios, quizá tu experiencia, quizá tu visión. Lo que ponga Dios en tu corazón, que eso sea para la extensión del reino de Dios. Porque si no, seremos semejantes a este siervo que por miedo, por ignorancia, por lo que sea, no supo invertir lo que Dios le dio. Por tanto, la pregunta va a ser siempre para cada uno: ¿qué te ha dado Dios a ti? ¿Lo estás usando debidamente? ¿O lo estás dejando abandonado, cogiendo polvo, sin sentido? Eso es lo que debemos de evaluar como hijos de Dios. Que tengamos siempre una relación con Él y que en consecuencia seamos personas serviciales y disciplinadas.